Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 9 y 10. En esta mañana continuamos nuestra serie de exposición del libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y los versículos de esta mañana dicen: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En esta mañana nos corresponde meditar sobre esos dos textos que nos van a revelar de manera dramática, pero también muy emotiva y con muchos detalles, la actitud y el carácter de aquellos enemigos de los profetas, del testimonio y los testigos, y cómo reaccionan ante su muerte, ¿sí? Y qué hacen ante su muerte, y qué pasan por alto también ante la muerte injusta, cruel de estos testigos en la plaza pública. Nosotros hemos venido analizando el capítulo 11 de Apocalipsis, y hemos estado diciendo que el capítulo 11 de Apocalipsis es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta y entre el segundo y tercer ay. Y es un interludio de juicio que muestra que antes de la destrucción viene Dios enviando sus testigos y su testimonio para que ellos no tengan excusa. Estamos justo en esa temática analizándola y viendo cómo esos dos testigos que representan a Moisés y los profetas, o que representan todo el Antiguo Testamento, o que representan al fiel y verdadero, han sido muertos. Hemos concluido, creemos que acertadamente, que realmente lo que está hablando aquí el capítulo 11 de Apocalipsis es que han perseguido al autor de la vida y le han dado muerte, es decir, a Jesucristo. Que Jesucristo encarna todas las profecías del Antiguo Testamento, encarna todo el pacto eterno de la redención y le han dado muerte, pero la Biblia dice que algo va a pasar extraño, inusual en este episodio, y lo inusual es que no van a darle sepultura a estos cadáveres, y más bien se van a regocijar al lado de ellos en la plaza pública. Queridos hermanos, Jerusalén ha jugado un papel muy importante en la historia de la redención. En Jerusalén, pues fue donde se estableció la monarquía hebrea. En Jerusalén fue donde se dio la profecía del cumplimiento de todos los anuncios del Señor Jesús. Y en Jerusalén es donde va a morir Jesucristo, el Hijo de Dios. Jerusalén tiene un papel importante en la historia antigua, no en la historia contemporánea. Pero en la historia antigua de la redención, Jerusalén es el centro, es el ícono, porque ahí estaba el templo de Salomón, ahí fue donde mataron a los profetas, ahí donde fue exhibido Jesucristo, el Cordero Vencedor, en la plaza pública. Por eso tiene un lugar muy importante. Pero como toda la historia de la redención, especialmente en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, se centra en el pueblo hebreo, pues quiero que nosotros pensemos a modo de introducción de algunas de las prácticas hebreas, especialmente con relación a los muertos o a los difuntos o a los cadáveres. La ley de Dios estableció que los cadáveres debían ser sepultados rápidamente. Es decir, las personas morían y en el mundo hebreo generalmente eran sepultados el mismo día. No sucedía que los tenían 2 y 3 días en espera, por varias razones. Una razón es porque los cadáveres en el momento en que mueren se comienzan a descomponer. Las personas nos descomponemos aún vivos, mucho más apenas morimos. Apenas morimos, horas inmediatamente después, el cuerpo ya está en descomposición. Entonces, tenerlo 1 día, 2 días o 3 días, pues es un serio riesgo de contaminación, de bacterias, porque el cuerpo está en grado de descomposición. Y mucho más si se esperan 3 días o 3 días y medio. Ya hay un alto grado de descomposición. Entonces, por razones de higiene, Dios ordenó que los cadáveres o las personas cuando mueren inmediatamente deben ser sepultadas. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron sepultadas el mismo día en que murieron. Ananías y Zafira fueron unos, que el día que murieron, ese día fueron sepultados. Hay otro ejemplo y es el ejemplo de Raquel.
Raquel murió en el camino cuando iban hacia la tierra de Aram y Jacob la sepultó el mismo día, en el camino. Dice la Biblia que él tomó tiempo para sepultarla. Jesús mismo fue sepultado el mismo día en que murió. Fue puesto en una tumba nueva y se le dio la honra de vida como difunto. Entonces, es importante que nosotros notemos que por cuestiones de higiene, por cuestiones de principio de orden, de salud, de bienestar y de evitar una contaminación, se debe sepultar rápidamente a los muertos. Es decir, aquí estamos ante una situación contraria al deber ser. Y otra razón por la cual los difuntos debían ser sepultados rápidamente era por honra. Era una profunda acción de deshonra o de indignidad cuando un difunto no se sepultaba rápidamente y se dejaba. Exhibirlo era un acto de deshonra contra él y contra su familia. Es decir, era un acto de indignidad, de no respetarle su memoria. Es decir, cuando un cadáver se tenía y se exhibía públicamente, lo que se estaba dando a entender era que era una persona no digna y que se le deshonraba públicamente en ese acto de ponerlo en una vista pública o en una plaza pública donde todos podían verlo y podían deshonrarlo con su mirada y con su actitud. Entonces, lo que estamos aquí, lo que nos está narrando el texto, son dos cosas que son contrarias a lo que debía ser de acuerdo al pensamiento hebreo. Primero, dejar un cadáver sin sepultura, ¿sí? Era exponerlo a la contaminación y era contrario a la ley de Moisés. Y también no darle una sepultura pronta era una deshonra pública. Entonces lo que el texto nos va a narrar aquí en primer lugar es que estos dos cadáveres que representan los dos testigos, que estamos hablando claramente de Jesucristo, al no darle una sepultura inmediata o pronta, lo que nos está diciendo el pueblo o las naciones o tribus o lenguas que están representadas aquí, es que esta persona que murió no debe ser tratada de acuerdo a la ley. Y al no ser tratada de acuerdo a la ley, se le está violando sus derechos como ciudadano, pero también se le está deshonrando y se le está demostrando como que él no es una persona digna. Es decir, es una persona cualquiera que no merece respeto, honor y dignidad. Y por supuesto eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Quienes le ordenaron su muerte, le trataron como un criminal y no le valoraron como un ser digno dentro de la ciudadanía hebrea y por supuesto como hijo de Dios. Entonces lo que vamos nosotros a encontrarnos aquí es una situación anormal, que raya dentro de la violación de la ley y dentro de los principios de higiene y de buen trato a las personas que mueren. Eso estaba totalmente prohibido por la ley de Moisés. No hay evidencias entre los hebreos de que alguien muriera y lo dejaran varios días sin sepultar. Solo en situaciones de guerra. Solo en situaciones donde habían ataques de otras naciones, era que no podían sepultar sus muertos, pero los hebreos anhelaban darles sepulturas, pero no les permitían, los invasores o los emperadores o los soldados enemigos. Pero en este caso, donde ellos le dan una muerte pública, tenían que sepultarlos. Sabemos nosotros que el caso aquí no es de Jesucristo, porque aunque es a Jesucristo que matan, Jesucristo fue sepultado el mismo día de su muerte. Recordemos que ni los soldados ni los religiosos querían darle sepultura. ¿Quiénes fueron los interesados en darle sepultura a Jesucristo? Sus discípulos. Sus discípulos, entre ellos José de Arimatea y Nicodemo, que ellos estaban muy comprometidos en que no se podía dejar a Jesús colgado en el madero, porque recuerden que era un día de preparación para la Pascua, el otro día era el día de reposo, no se podía hacer nada, entonces inmediatamente iba a pasar más de un día colgado y eso era totalmente inusual en el pensamiento hebreo. Entonces tenían que darle sepultura y a Jesús se le dio sepultura. No obstante, aquí el texto dice que las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ahora, ¿qué decía el pensamiento hebreo con relación a los muertos? Con relación a los muertos, decía el pensamiento hebreo, la ley hebrea, que cuando un familiar cercano, es decir, un hijo, o la esposa, o la madre, o el padre, o un hermano moría,
a los dolientes o a la familia cercana se le permitía hacer el duelo. Y hacer el duelo para el finado significaba que no se le exigía ningún protocolo de respeto, de cuidado o de buen vestir durante ese primer día, porque esa persona podía estar llorando sin peinarse, con la ropa rasgada, porque estaba con profundo dolor. ¿Sí? No existía como, no llore más, esté en silencio, siéntese y esté cómodo. Si quiere llorar, llore, si quiere expresar su lamento, hágalo con toda libertad. Estaba permitido en ese primer día hasta la sepultura, que las personas expresaran su dolor caminando descalzos, con ceniza en la cabeza, con vestidos de cilicio, con la ropa rasgada, con profundo llanto, lo podían hacer con toda libertad. No había ninguna restricción. Eso se podía hacer en el primer día. Segundo y tercer día estaba permitido que la persona no se bañara, que la persona no se cortara las uñas, que la persona no se peinara, porque estaba en profundo dolor. Que no saliera de su casa, que no comiera, porque estaba en dolor. Pero a partir del tercer día, la persona ya se le exigía que tenía que comenzar a tener ciertos patrones de conducta de vida social, ¿sí? Como por ejemplo que se vistiera, o que ya saliera y comiera en familia, o que recibiera algunas visitas para poder hablar sobre la pérdida que había tenido. A partir del tercer día estaba permitido, y era parte del protocolo en el caso de los duelos, que las personas ya hablara de la pérdida, y hablara libremente, y comenzara a procesar su duelo adecuadamente. Aquí estamos hablando de 3 días y medio. Es decir, se superaron los 3 días, donde ya la persona debía tener razón objetiva y conciencia de la pérdida y comenzar a hablar, y no simplemente tener una actitud como la que está teniendo el pueblo frente a estos cadáveres. Entonces, lo que vamos a meditar hoy, en esta mañana, en estos textos, es el pueblo hebreo, respaldado por los soldados romanos y por los religiosos judíos, pretendieron matar a estos profetas, los 2 olivos, los 2 candeleros, testigo y testimonio de la verdad de Dios. Y es una pregunta que yo quiero que nos planteemos en esta mañana. ¿Ellos realmente pudieron matar la vida? ¿O simplemente pretendieron acabar con el autor de la vida, pero no lograron matar la vida? Porque lo que ellos realmente pretendían era silenciar estos testigos, borrar las evidencias del testimonio, de tal manera que ellos pudieran vivir a sus anchas con todas las condiciones de celebración, sin ninguna restricción y sin ningún lamento, porque ellos habían logrado destruir al autor de la vida. Si nosotros concluimos que a quien están matando es a Jesucristo, es a los profetas que pregonan la verdad de Dios, pues ellos tienen razón en algún sentido para celebrar, porque Jesús ha sido el personaje más molesto en toda la historia de la humanidad. No ha habido un personaje más controversial, más molesto, más confuso para la sociedad tenebrosa del pecado que Jesucristo. Y a través de todos los medios han querido eliminarlo y han querido destruirlo. Entonces lo que el texto dice es que vieron las naciones estos cadáveres por 3 días y medio y no permitieron no permitirán que sean sepultados. Ese no va a ser un evento futuro, como algunos dicen. Ese es un evento histórico que ya se cumplió. Jesucristo murió en la cruz. Aunque fue sepultado, en el pensamiento, en la memoria del pueblo, Jesucristo estaba ahí exhibido públicamente. En la memoria, en la retina de ellos, lo último que quedó fue que Jesucristo fue exhibido públicamente en la cruz y comenzaron a celebrar. Pareciera que no fue sepultado. Sí fue sepultado porque la Biblia lo registra. Pero en la memoria del pueblo, en la actitud del pueblo, en la actitud tan inusual de esta sociedad o de este conglomerado de personas, la idea era como que no estaba sepultado, sino que estaba todavía exhibido y ellos seguían festejando su muerte. Parece que no se dieron ni cuenta que ya estaba sepultado y que la historia continúa, pero se le va a contar a esta sociedad y a estas naciones que celebraron, se les va a contar como un acto de profunda perversión, que ni siquiera se enteraron o se preocuparon de la sepultura de estos cadáveres, sino que simplemente comenzaron a celebrar.
Ahora, lo que la Biblia nos va a narrar de la actitud del pueblo es muy interesante. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Eso es lo primero que vamos nosotros a notar en esta mañana y vamos a detenernos un poco acá. ¿Cuál es la emoción o cuál es la actitud de este conglomerado de ciudadanos hebreos y judíos y griegos que están en Jerusalén ante la muerte o ante la evidencia pública de la muerte de estos testigos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la emoción que aflora? ¿Cuál es el sentimiento que aflora? La Biblia lo describe con claridad. Dice, se regocijaron y se alegraron. Y llama mucho la atención esto, porque cuando hay muertes, sean justas o injustas, la sensación cuando uno presencia una muerte, y en este caso esta muerte tan terrible que fue una muerte de cruz, y fue una muerte donde la gente hizo toda una procesión con el cuerpo de Jesús cuando estaba ya presto a ir a la cruz, cuando hubo gritos, hubo insultos, hubo tratos injustos, hubo muchas situaciones de vejámenes contra la vida de Jesús, pues uno no esperaría que al anunciar que murió, las personas estén felices. Si nosotros presenciáramos una muerte allí en la calle ahora, bien sea por apedreamiento, por fusilamiento, por decapitación o por cualquier tipo de muerte, ¿cuál sería el sentimiento que tendríamos? Lo más probable, aunque desconociéramos a la persona que están matando, sentiríamos un poco de temor, o sentiríamos consternación, o nos sentiríamos compungidos, o lloraríamos, o estaríamos muy indignados. Algún sentimiento distinto tuviéramos ante la muerte aún de un desconocido. O cuando vemos las noticias y vemos que hay masacres o hay torturas, aunque son personas que no conocemos y que no son familiares nuestros, ni hay afectos o vínculos emocionales con ellos, nosotros nos sentimos consternados y nos dolemos y nosotros decimos, no puede ser eso, es imposible que eso suceda. O sea, no es justo. Qué tristeza, qué dolor, que maten niños, que maten personas, que hagan masacres. Qué triste que hayan torturas masivas. ¿Sí? Y nosotros nos afligimos y a veces hasta lágrimas derramamos porque decimos, no tiene sentido que vivamos en un mundo caído en medio de una cultura de muerte. Yo no creo que ninguno de nosotros cuando presentan en las noticias masacres nos pongamos felices. Eso es un acto macabro. Eso es una acción demasiado cruel, inhumana, indolente. Ninguno de nosotros nos alegramos cuando hay una muerte, aun sea de un enemigo o de una persona que le ha hecho daño al país o daño a nuestra familia. Nosotros decimos, qué triste, qué dolor. Y estamos afligidos y a veces llamamos a alguien y le decimos, ya vio las noticias, mire lo que acabo de enterarme. Qué terrible. Cuando ha habido masacres o cuando ha habido situaciones naturales de terremotos o tornados y hay grandes cantidades de desaparecidos o muertos, nosotros nos afligimos. Por lo menos eso me pasa a mí, sin tener ningún vínculo emocional con esas personas. Pero aquí sucede todo lo contrario. Matan a estos dos testigos y ¿qué hace el pueblo que acaba de perpetuar o respaldar o legitimar esta muerte injusta? ¿Qué hace? La Biblia expresa de manera real dos emociones, se regocijaron, es decir, hubo en el fondo de su corazón un regocijo, un júbilo, un placer, un sentimiento de triunfo, de victoria, que fue evidente, no lo escondieron. Y dice, y se alegraron, algo así como, lo logramos, ¡guau! Eso era lo que nosotros queríamos, ¡qué bueno! Y eso suena demasiado cruel, no solamente porque estamos hablando de un testigo y testimonio celestial que Dios les mandó, sino porque estamos hablando de la muerte injusta de alguien. ¿Cómo alegrarnos nosotros por la muerte de alguien? ¿Cómo alegrarnos por las injusticias que se cometen? Eso es macabro. ¿Cómo nosotros cantar victoria y hacer fiesta porque sabemos que un vecino sufre? O que una persona sufre, o que hay una viuda o un huérfano, o que hay niños violentados. O sea, ¿eso merece alegría y celebración de parte nuestra? Por supuesto que no.
O sea, si usted se alegra cuando alguien sufre, usted tiene mal las emociones. Usted está trastornado en sus emociones. Porque las emociones legítimas de un ser humano, aún sin conocer a Dios, es que si hay dolor o si hay injusticia, él debe consternarse o condolerse. Ahora mucho más un cristiano. Pero la Biblia dice que ante la muerte de estos dos testigos, todas las naciones o todos los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron. Queridos hermanos, nosotros estamos aquí ante un drama, y es el drama de la vida y la muerte. Y ante el drama de la vida y la muerte no hay razón para alegrarnos, no hay razón para celebrar, no hay razón para regocijarnos. Pero los moradores de la tierra, como ellos son enemigos de Dios y enemigos de la verdad y enemigos de la vida, ellos se regocijan cuando hay muerte. Y eso nos muestra que están en contravía de los patrones éticos y morales establecidos en la ley de Dios. Es decir, la sociedad en la que nosotros vivimos no comprende el valor de la vida, ni comprende el valor del testimonio, ni el valor de los testigos, y por eso cuando les dan muerte, ellos se regocijan. Para ellos es una victoria. ¡Lo logramos! Y de hecho, cuando uno analiza los eventos de la historia de la encarnación de Cristo, nos damos cuenta que desde el mismo momento del nacimiento, a Jesucristo lo estaban buscando para matarlo. Y hubo edictos para matar a Jesús de bebé, apenas nació, y no pudieron. Y luego, apenas comienza su ministerio público, comenzaron a perseguirlo. Y durante todos sus años de ministerio público, que fueron 3 años y medio, lo estaban persiguiendo para matarlo. Cuando llegó el momento y lograron matarlo, ellos ¿qué dijeron? Lo logramos. Ese era nuestro objetivo, esa era nuestra intención, ese era el propósito que teníamos, nos habíamos juramentado matarlo y estamos felices. ¡Qué victoria! Ahora la Biblia dice que esa celebración de regocijo y de júbilo, como si hubieran tenido una gran victoria pública o universal, la hicieron sobre sus cadáveres. Es decir, se ensañaron sobre ellos. Violentamente, agresivamente estuvieron sobre, como diciendo, lo logramos. Este es nuestro botín de guerra. Este es nuestro estandarte de que hemos vencido y que hemos derrotado al autor de la vida. La pregunta es, ¿puede alguien destruir la vida? ¿Puede alguien destruir al autor de la vida? ¿Es posible que alguien con su sevicia, con su engaño, con su maldad, con su crueldad, pueda destruir al autor de la vida? Nosotros sabemos que no. Físicamente sí, pero estaba también profetizado y hacía parte del plan. La vida y la muerte hacen parte del plan de Dios para su propia gloria. A estos homicidas se les va a contar como un acto cruel, no solamente que maten a Jesús y lo exhiban públicamente, sino que se regocijen. Y la Biblia nos va a narrar algo que no nos narran generalmente con amplitud los evangelios concerniente a la muerte de Jesús. Porque la Biblia dice que murió Jesús y hubo tinieblas, y la Biblia no registra cuáles fueron las emociones o los sentimientos de la multitud que acompañó la crucifixión. Pero aquí nos va a develar un poco sentimientos y acciones que ellos tuvieron, que se usan como valores agregados o como agravantes contra ellos con relación a la muerte de Jesús. No les fue suficiente perseguir a Jesús. No les fue suficiente torturarlo durante el tiempo de Getsemaní hasta llevarlo al Calvario. No les fue suficiente ponerle una corona de espinas, ni golpearlo, ni arrancarle su barba, escupirlo. No le fue suficiente darle vinagre en lugar de agua. No fue suficiente. No fue suficiente crucificarlo. Además de eso, como si fuera poco, se reunieron a celebrar. Y se reunieron felices, como si hubieran tenido una gran victoria, con un júbilo universal exacerbado, diciendo lo logramos.
era nuestra piedra en el zapato, era nuestro estorbo, era nuestro tormento. Tenemos que celebrar. ¿Saben, queridos hermanos? Ese tipo de celebración que la Biblia registra aquí en este texto, eran las celebraciones que hacían los imperios cuando derrotaban otro imperio. Eran como cuando un rey poderoso se levantaba contra otro que estaba en poder y lograba derrotarlo, causando grandes estragos como matando niños, matando mujeres, matando a los hombres de guerra de ese otro pueblo, y luego tomaban el botín, ¿cierto? Que eran los animales y las riquezas y a veces los niños, y luego celebraban sobre ese botín y se embriagaban y celebraban y decían: hemos sido victoriosos, este es nuestro trofeo de guerra. El trofeo de guerra es el dinero y las riquezas y los niños secuestrados o mujeres violadas. Ese es nuestro trofeo, y ahora alrededor de ese botín celebramos. Eso es lo que registra este texto. El nivel de regocijo y de júbilo que tienen estos pueblos y estas personas es similar al que se tiene cuando se es victorioso en una guerra o en una contienda. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la Biblia? Cuando mataron a Jesús, representado en la escritura aquí en Apocalipsis 11 como los dos testigos, lo que ellos dijeron fue: destruimos, logramos derribar estos dos olivos, logramos apagar la luz de estos dos candeleros, logramos silenciar estos testigos, somos victoriosos. Celebremos, tenemos el botín. ¿Cuál era el botín? Los cadáveres exhibidos, o el cadáver exhibido en este caso de Jesús, exhibido públicamente. Ellos lo expresan con gran alegría y con gran emoción. Yo no sé ustedes qué piensan. Si a ustedes se les muere un ser querido, una persona entrañable de su corazón, y alguien llega al funeral a decir: estoy tan feliz de que se haya muerto, me alegra tanto, usted no sabe lo feliz y lo satisfecho que estoy, porque yo a esa persona no la quería, y yo, su familiar, lo odiaba. ¿Qué hacemos si esa persona llega al funeral? ¿Le permitimos que exprese su alegría y su felicidad? ¿Y que muestre todo el odio que tenía hacia ese familiar nuestro que murió? Con toda seguridad que no es bienvenida esa persona, la tenemos que sacar, porque la actitud que nosotros esperamos es que las personas que nos visiten o nos acompañen sean personas que nos acompañen en el dolor y que expresen esa consternación y esa aflicción por la pérdida que nosotros tenemos. No una persona que venga a celebrar, porque no es momento de celebrar. En un funeral no se celebra nada. Sencillamente hay dolor, hay tristeza. Y en lugar de haber tristeza y aflicción por estas personas, por haber matado a Jesús, ellos están celebrando. Y recuerden que al final, en el momento de la muerte de Jesús, ¿recuerdan Pilato qué dijo y los otros dirigentes, gobernantes hebreos qué dijeron? Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Aún con esa afirmación pública, oficial, de los que legitimaron y autorizaron la muerte de Jesús, con esa afirmación contundente, verdaderamente este era el Hijo de Dios, aún ellos no se arrepienten. Y en lugar de arrepentirse, o de por lo menos bajar la guardia, terminan celebrando, aprovechando las tinieblas, aprovechando la oscuridad y celebrando. Ahora, ¿qué dice el texto acá? El texto dice: los moradores de la tierra. Alguien puede decir: pero si Jesús murió en Jerusalén, y los únicos que presenciaron ese acto público fueron los que estaban en Jerusalén, ni siquiera todos los hebreos del resto de la nación. ¿Por qué la Biblia dice que todos los moradores se regocijan? Porque la actitud que muestran los que están en Jerusalén es el altoparlante colectivo inconsciente de toda la humanidad. Es decir, no solamente en Jerusalén hubo regocijo, todo el mundo, todos los hombres impíos se regocijaron porque habían matado a Jesús, el Hijo de Dios. No solamente en Jerusalén, no solo los religiosos, no solo los emperadores, los soldados romanos, sino todos los griegos, los romanos, los hebreos, todos estaban felices. Matamos a Jesús. Recuerden que en esa semana de la muerte de Jesús había delegaciones de muchos países del mundo, porque era Pascua.
Era toda una semana, la semana de los panes sin levadura. Por eso había tanta gente. Y toda esa gente, venida de muchas naciones, fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Y cuando lo crucificaron, ¿qué dijeron? Estamos felices. Esto hay que celebrarlo. Aunque es macabro, la Biblia nos muestra que esa fue la actitud. Fue un sacrilegio. Fue una actitud de mucha deshonra. ¿Qué debieran haber hecho apenas murió Jesús? Ya que lo mataron, ¿qué debieran haber hecho? Sepultarlo, por lo menos. O en segundo lugar, arrepentirse, es decir, era Jesús el Hijo de Dios. O sea, nosotros respaldando semejante injusticia, nosotros ovacionando semejante crueldad, o sea, no puede ser que lleguemos a esos términos. Por eso el texto anterior hablaba de la gran ciudad Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de los principios rectores oficiales de la monarquía hebrea, la ciudad que debiera tener unos principios éticos y morales adecuados, es la ciudad que legitima la injusticia y que no solo causa injusticia, sino que una vez la cometen, actúan emocionalmente con tanta crueldad, con tanta indolencia. Eso nunca se había visto en Jerusalén. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Y la Biblia nos narra que los moradores de la tierra, de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán los cadáveres y en lugar de condolerse, se alegrarán. Eso no puede suceder con los creyentes. Porque los creyentes no podemos condolernos, no podemos emocionarnos con las injusticias ajenas. Tenemos que condolernos. Nosotros no podemos ver que mueren niños por desnutrición y estar alegres. Nosotros no podemos ver que hay tomas y que hay torturas y que hay secuestros y estar felices. Nosotros tenemos que afligirnos porque vivimos en una sociedad pecaminosa y todo eso es consecuencias del pecado. Pero estos hombres se daban golpes en la espalda y celebraban mutuamente. Y esta expresión es como que se abrazaban y saltaban de alegría y gritaban de júbilo y no había ningún asomo de remordimiento en sus rostros, en sus corazones, sino que estaban felices. ¿Qué es lo segundo que hacen cuando ellos pretenden o presumen que han matado al autor de la vida? Primero se regocijan, están felices, lo celebran. Pero ¿qué acción tienen para mostrar toda la gratitud, la alegría, la felicidad que tienen? Dice la Biblia, y se enviarán regalos unos a otros. Esto es una gran fiesta, esto es un carnaval para ellos. Yo quiero hablar un poco ahora acá de la práctica de darse regalos unos a otros. Porque esta es una práctica muy interesante que la Biblia nos va a narrar acá, pero lo va a narrar a nivel de censura. Es decir, lo va a narrar como un acto censurable, como una acción punitiva contra el pueblo que respaldó la muerte injusta de Jesús o de los testigos. ¿Cómo celebraron? ¿Qué actitud tuvieron para celebrar? Bueno, pues démonos regalos. Y yo te doy a ti y tú me das a mí. Hacemos un intercambio de regalos. Y celebramos y estamos felices. Lo que había en el corazón de ellos, el júbilo, lo exteriorizan a través de acciones visibles. Y esas acciones visibles es el envío desmedido de regalos, de presentes. Saben, hermanos queridos, no hay un texto en la Biblia, no hay un episodio en la Biblia donde nos ordene darnos regalos mutuamente. No hay un texto. No hay un texto que legitime una celebración o una práctica donde nos demos regalos unos a otros. Casi siempre que la Biblia habla de regalos, habla para censurar. Por ejemplo, habla de los que le dan regalo al juez. ¿Para qué? Para vulnerar al juez, ¿cierto? Los que van al abogado o al juez y le dicen, mire, te traje un presente y tráteme bien en el juicio. Es decir, los que sobornan, ¿sí? La Biblia habla de aquellos que sobornan a las autoridades con regalos. La Biblia habla de aquellos que vulneran con regalos. La Biblia habla de los reyes que dan regalos a las viudas y a los huérfanos para quedarse con sus propiedades. La Biblia habla de los que se dan regalos para celebrar, pero sin la conciencia de lo que eso significa.
Alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero la Biblia habla de los regalos que le trajeron a Jesús, los sabios del Oriente. Sí, pero esos regalos se los trajeron a Jesús. No fue un intercambio de regalos. Fue unos regalos que trajeron para mostrar que Jesús es Rey, que Jesús es Dios y que Jesús es Salvador. Pero no fue un intercambio de regalos. En las fiestas hebreas nunca hubo intercambio de regalos. Había una fiesta donde se compartían comidas y se invitaban unos a otros a comer y se repartían porciones de comida, pero no intercambio de regalos. Esta acción es una acción de profunda aceptación de lo que estaban haciendo y de acallar su conciencia, tratando de distraer la atención del gozo y tratando de que el gozo y la gratitud fuera por un regalo. Pero ¿cuál fue la razón del regalo? Hemos matado a los testigos. ¿Sí me hago entender? Ellos quieren como distraer, como crear una cortina de humo. Y estamos tan felices, pero hay 2 cadáveres acá al frente. Entonces, ¿por qué mejor yo no te compro un regalo y te doy y sigo celebrando? Y tratan de distraer como que la alegría es por un regalo que acabo de recibir. Pero la razón de fondo que ameritó esos regalos fue la muerte injusta de los 2 testigos. Hay otro episodio de regalos, ¿se acuerdan? Cuando mataron a Juan el Bautista. ¿Sí? Que te voy a dar un regalo, pídeme lo que quieras, yo te voy a dar, y terminan decapitando a otro de los profetas. Entonces, hermanos queridos, el tema de los regalos, si bien es cierto, hace parte de la cultura en la que nosotros vivimos, es delicado, porque la mayoría de las personas cuando damos un regalo, nosotros lo damos para sentirnos cómodos dando un regalo. Nosotros lo damos para sentirnos honrados. Y ninguno de nosotros puede decir que da un regalo de manera, o sea, sin esperar nada a cambio. Siempre cuando nosotros damos un regalo queremos que nos digan, mire, qué bueno es esa persona, me dio un buen regalo. Es decir, me ama mucho y esa persona es muy generosa. Siempre queremos que se hable bien. Y nos sentimos bien cuando el regalo nuestro es el mejor. Cuando yo pude dar el mejor regalo. Tenemos que ser honestos en eso. Pero también cuando nosotros damos regalos, generalmente estamos buscando reciprocidad. Es decir, cuando le damos un regalo a alguien es porque decimos, ay, esa persona el año pasado me dio regalo. Yo no le he dado nada, debo darle. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy esperando algo a cambio. La Biblia dice, si tú invitas a alguien a un banquete, ¿a quién debes invitar? ¿Al que te invitó el año pasado? ¿Al que tiene una deuda contigo ya? ¿A quién debes invitar? Al que no te puede recompensar. A aquel que nunca te va a poder devolver nada. A aquel que nunca va a poder ser recíproco contigo en ese tema de la invitación. La Biblia dice los reyes, los gobernantes, los poderosos, se invitan entre ellos porque ellos tienen deudas recíprocas. Pero no puede ser así entre nosotros. Por eso dice la Biblia, si tú das con la derecha, que no lo sepa tu izquierda. Si tú vas a hacer un banquete, pues no hagas un banquete para tus amigos, eso no tiene sentido. No le des regalo a los que ya te dieron. No invites a los que son tus compañeros, invite a los que no te van a poder recompensar. Dale a los que no van a poder ser recíprocos contigo. Dale a los que no van a poder exhibir tu altruismo y publicar lo generoso que tú eres. Este es un episodio muy interesante en la Biblia porque dice que se enviarán regalos unos a otros. No dice que le darán regalos a los pobres o que le darán regalos a los más necesitados. Entre ellos mismos dándose regalos. ¿Cómo les parece? Y fue lo que sucedió. Pilato y Anás y Caifás y el emperador y todos celebrando y entre ellos dándose regalos para distraer la opinión y para acallar su conciencia del crimen que habían cometido contra Jesús. Por eso debemos ser cuidadosos con los regalos, porque a veces nosotros pensamos que hay épocas del año en las cuales es obligatorio dar regalos.
y que yo tengo que darte porque es que tú me das, y si yo te doy tú me das y somos felices todos. La Biblia no habla de eso. Ahora, si tú quieres dar un regalo a alguien, dalo, lo puedes dar. No es prohibido dar un regalo. Pero si tú vas a dar un regalo, no debes tocar trompeta, primero. Segundo, no debes darle a alguien que te recompense o te dé un mejor regalo. Y tercero, debes darlo como un acto de gratitud y de adoración a Dios, que es generoso, y no esperando que alguien reconozca la obra que tú has hecho. No es esperando ganar, mejor, reducir impuestos o que toquen trompeta a tu alrededor por lo generoso que tú eres. La Biblia nos da las pautas para hacerlo. Y no debes esperar una actividad pública para hacerlo. En cualquier momento tú puedes dar un detalle para una persona necesitada, para una persona que aprecies, y hacerlo con el debido propósito. Pero la Biblia dice, debes hacerlo con una actitud adecuada, o si no se te cuenta como un pecado. De orgullo, de soberbia, de mostrarte o de esperar recompensa. Nosotros, como vivimos en una sociedad que está mediada por otro tipo de patrones, nosotros pensamos que es casi obligatorio en algunas épocas dar regalos. Y si yo no doy, entonces ya quedo en deuda con el que me dio. No podemos llevar esos patrones, porque esos son los patrones del mundo. Esto que está sucediendo acá, dice, se envían regalos unos a otros. ¿Para qué? Para distraerse del verdadero propósito. ¿Qué es lo que sucede en celebraciones como la Navidad? La gente se envía regalos unos a otros y se olvida el propósito. ¿Cuál es el propósito de la celebración? Darse regalos, viajar, estrenar, comprar. ¿Cuál es el propósito del nacimiento? Si es que celebramos o hacemos alguna reunión. Mostrar los lujos que tenemos para comer y para vestir y para regalarnos, o doblar nuestra rodilla ante el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero brilla por la ausencia la palabra, la oración, y lo único que sale a flote es el lujo, lo superficial. Eso es lo que está sucediendo acá. Hermanos queridos, son tan osados estos hombres, son tan atrevidos, además de crueles, que no solamente se alegran por la muerte de Jesús, sino que ahora comienzan a enviarse regalos. O sea, qué atrevimiento. Estamos en un funeral. Estamos ante la muerte del justo, el fiel y verdadero. No hay un mínimo sentimiento de remordimiento, sino una acción inusual de indolencia, de crueldad y de muchísima perversión. Darse regalos. Y la Biblia nos dice, ¿se acuerdan que algunos de ellos estaban enemistados de estos gobernantes? ¿Qué les hizo reconciliarse? Entre Anás y Caifás. ¿Por qué se reconciliaron? Por la muerte de Jesús. Eran enemigos y hubo una aparente reconciliación para unirse en esta magna celebración. Nosotros vemos, hermanos queridos, hoy en día también que hay gobiernos enemigos que se reconcilian para ir en contra de otros. Vemos que hay grupos políticos que en un momento de una contienda o por una decisión se unen y se hacen amigos aparentes. ¿Para qué? Para hacer un bloque común e ir en contra de otros. ¿Eso es justo? Realmente no ha habido amistad, no ha habido unidad, no ha habido reconciliación. Lo que hacen es hacer un frente común para ir en contra de otro o para legitimar un bloque más fuerte y tumbar una decisión. Eso fue lo que hicieron. Anás, Caifás, Herodes no eran amigos, ellos eran enemigos políticos. ¿Pero qué los unió? La muerte de Jesús. Se unieron. ¡Qué alegría!, dicen ellos. Y ahora, ¡qué libres somos! Matamos al que nos molestaba la vida y nos enviamos regalos. Tengan cuidado con los regalos. Si me trajeron a mí, los pueden dejar todos. Pero tengan cuidado con regalos y regalos, porque a veces comenzamos a pensar que somos muy generosos, o que somos muy amados porque recibimos muchos regalos, o que somos muy importantes y nos olvidamos lo que la Biblia dice. Ahora ya tenemos el regalo precioso de la redención. Ese es el mejor regalo
y el regalo incorruptible que hemos recibido por gracia. El texto dice que además de regocijarse y enviarse en regalos unos a otros, ellos expresan una razón. Y la razón es porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, miren cómo el pecado y la perversión daña el juicio común. Porque eso que ellos están diciendo no es cierto. ¿Cómo así que estos dos testigos habían atormentado a los moradores de la tierra? ¿Qué tormento les habían causado? ¿Ustedes han visto en algún momento de la historia que los profetas de Dios atormentaron a alguien? ¿Qué sería un tormento? Sería una tortura, sería una acción de agresión, de violencia, de maldad, de perversión. Eso sería un tormento. ¿Se acuerdan quiénes eran los que atormentaban? En el capítulo 10 y 9, las langostas y los escorpiones. ¿Recuerdan? Los escorpiones que salen del abismo y las langostas de las que salen del humo del abismo, sí causaban gran tormento y dolor y destrucción. Pero esos eran los que vienen del abismo, los que estaban en el patio. Pero ¿cómo decir que estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra? Eso es una mentira, eso es un juicio equivocado, eso es una calumnia. Atribuir a Jesús tormento, maldad, mala intención, o a los profetas de Dios. Hermanos, los creyentes desde el principio de la historia hemos sido conocidos por ser creyentes de paz, por ser una sociedad tranquila, pacífica, que busca y propende la unidad, la reconciliación, el bienestar, la tranquilidad. Nunca hemos sido un pueblo agresivo, nunca hemos sido un pueblo alzado en armas o violento. Los creyentes siempre hemos propendido por la tranquilidad, el buen vivir, porque tenemos principios éticos y morales y cosmovisión que nos rige, que es el Evangelio. La Biblia más bien nos ordena orar para que vivamos en paz. La Biblia nos ordena procurar vivir en paz. ¿Por qué se dice que estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra? ¿Era cierto que los habían atormentado? Por supuesto que no. Entonces, ¿a qué se debe este razonamiento? ¿Por qué ellos usan esto como una razón legítima para darles muerte y luego celebrar sobre sus cadáveres? Diciendo, es que ellos nos habían atormentado, vale la pena celebrar. ¿Cuál fue el tormento? Lo único que podemos decir es que la verdad siempre atormenta al impío. Que la rectitud y la palabra y los principios de Dios siempre atormentan a los incrédulos. No hay un incrédulo, no hay un impío, no hay un malvado que no sea atormente a sí mismo con la presencia de un creyente, con el testimonio del Evangelio. Para ellos el Evangelio es un tormento, les tortura sin que digamos nada. Sin que se haga nada ni haya ninguna acción legítima contra ellos, ellos se sienten atormentados, se sienten acusados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la que atestigua contra ellos. No es cierto que estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No es cierto. Pero sí es cierto que los moradores de la tierra los habían atormentado a los profetas. Eso sí es cierto. A Elías lo persiguieron, lo exiliaron, le hicieron una orden de captura, ¿sí? A Isaías lo persiguieron, lo mataron después de estar perseguido. A Jeremías lo exiliaron. A todos los profetas los persiguieron. Tenían ejércitos persiguiéndolos, tenían órdenes de captura, los atormentaron, los exiliaron. Hablaron en contra de ellos. Eso sí es cierto, que los del patio o los gentiles atormentan a los creyentes, pero no es cierto que los creyentes atormenten a los incrédulos. Eso no es cierto. Pero lo que es verdad es que ellos se sienten atormentados por los creyentes. Donde hay un creyente, ese creyente causa molestia.
a los incrédulos. ¿Por qué? Porque Él encarna o levanta la insignia del Evangelio, de la verdad de Dios, y una sociedad apóstata no resiste el testigo y el testimonio que tiene la verdad de Dios. Por eso matan a los profetas. Cuando uno lee el texto de Herodes, cuando mandó matar a los niños, dice la Biblia, se turbó su espíritu. Pero si solo le hicieron una pregunta, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Sabe usted? Dice la Biblia, y Herodes se turbó en gran manera y levantó un decreto injusto, cruel, inclemente, no contra los niños, sino contra Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué Pilatos ordenó la muerte de Jesús? ¿Por qué firmó la sentencia de muerte de Jesús? Porque era un estorbo Jesús para él. Hermanos queridos, para los incrédulos la iglesia es un tormento. La palabra de Dios es un tormento. Para los apóstatas la presencia de un creyente es un tormento. ¿Se acuerdan qué hicieron con Daniel en Babilonia? Daniel a nadie molestaba, sencillamente oraba 3 veces al día. Hacía lo que usted y yo debemos hacer todos los días, orar, ponernos de rodillas y orar, pero todo un imperio estaba ofendido. ¿Cuál fue la molestia de Amán contra Mardoqueo? ¿Por qué lo odiaba tanto? ¿Por qué odiaban a Jesús? ¿Por qué odiaban a los apóstoles? ¿Por qué odian a los creyentes del mundo? ¿Por qué? Porque nosotros representamos la verdad. Porque nosotros representamos el testimonio de Dios, porque nosotros representamos el buen vivir, porque nosotros representamos la felicidad genuina que viene de Dios, y el mundo no tolera eso, y como no tolera, terminan diciendo matémoslos, y celebremos sobre sus cadáveres. La pregunta es, ¿pueden matar la vida? Imposible. ¿Pueden terminar con el testimonio si matan a los creyentes? Imposible. ¿Pueden pretender acabar con la palabra de Dios? Imposible. Lo han hecho en algunas épocas, que compraban cargamentos de Biblia para quemarlos, pero no acababan de quemar esos cargamentos de Biblia y ya iban otros cargamentos avanzando. O que quemaban muchos creyentes en muchas épocas de la historia, pero no han podido terminar ni con los testigos ni con el testimonio de Dios, porque aún la muerte hace parte del plan de Dios. ¿Qué es lo que dicen estos malvados? Si matamos al autor de la vida, nosotros podemos vivir a nuestras anchas. Nosotros podemos silenciar al que nos atormentaba. Ellos no se dan cuenta que los que causan tormentos son ellos, como langostas y como escorpiones, y que los profetas de Dios son inofensivos para la sociedad. De hecho, son benéficos para la sociedad. Por eso la Biblia dice que estemos en todo lugar y que seamos sal en medio de las tinieblas. Y que si nos persiguen, no nos dé temor ir a los lugares más recónditos, porque es el lugar donde Dios nos necesita para hacer luz en medio de las tinieblas. Entre comillas, para causarle tormento a los gentiles que están en el patio. Por eso es importante que ustedes y yo estemos contentos donde Dios nos ha puesto. Yo he escuchado creyentes que dicen, ay, tan bueno tener una empresa solo de creyentes, tan bueno tener un barrio solo para los creyentes, o qué bueno tener una finca, irnos todos a vivir allá. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengamos un punto de encuentro y cada uno vamos a nuestros trabajos, a las empresas, en medio de gente hostil, en medio de gente ofensiva contra nosotros, en medio de gente mala, con conductas inapropiadas, y que nosotros seamos luz y sal. Es decir, que les causemos tormenta. Sin decir nada les atormentamos. Solo cuando les decimos estamos orando por ti, te invito a la iglesia, yo no comparto contigo eso, conmigo no cuente para eso, ya les causamos un gran tormento a ellos. Cuando decimos es que yo celebro en la iglesia, es que yo estuve en el día del Señor, no puedo participar de esto, ya es un tormento para ellos,
Porque la Biblia dice, al mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución que ellos y nos ultrajan. Eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Dice la Biblia, ellos han atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, pueden matar a los profetas, pero ahí seguirá el testimonio. Pueden matar a los líderes religiosos, pueden cerrar las iglesias, pueden levantar leyes inapropiadas contra los creyentes, pero la iglesia seguirá. La iglesia marchará de triunfo en triunfo. Y ustedes saben, queridos hermanos, que en los países donde los creyentes han estado perseguidos, es donde los creyentes han estado más fuertes. En los países donde hay situaciones difíciles de manera oficial, los creyentes se han fortalecido. ¿Por qué? ¿Qué hace que los creyentes sean tan resistentes a la hostilidad, a la opresión, a la tortura, aunque vayan en contra de las leyes que les reprimen? ¿Qué hace? Nosotros tenemos una verdad, que como dice la Escritura, aunque quisiéramos retenerla, hay un fuego interno y no podemos callarlo. Como dice en el Evangelio, en el libro de los Hechos con relación a Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si a usted le dicen, supongamos que usted va a su trabajo y le dicen, mire, a usted lo vamos a sacar de la empresa por ser cristiano. Si usted desiste de ser cristiano y de hablar de su iglesia y de la Biblia y de hablar de oración y de en sus tiempos libres orar en su oficina o en su trabajo, nosotros le vamos a dar un buen ascenso y lo vamos a mantener. ¿Usted qué hace? Tiene un buen ascenso, ¿no? Tiene contrato a largo plazo. O usted se expone a quedarse sin trabajo. ¿Usted qué hace? Ahí tiene que tomar una decisión. Si usted es un verdadero testigo, usted va a tener que decir, yo temo a Dios. Y Dios es mi Señor y mi proveedor. Y si me cuesta el trabajo, yo lo voy a hacer porque yo confío en Dios. Si usted es un mal testigo, pues usted va a decir, no, yo prefiero mi trabajito. La Biblia dice que nosotros hemos sido puestos para hacer luz. Ahora, miren lo interesante. Al comienzo del libro de Apocalipsis, y quiero que ustedes recuerden conmigo, dice la Biblia que habrá salvos de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Recuerdan? En varios lugares de la Escritura dice que los salvos vendrán o saldrán o serán reunidos en el pueblo de Dios de entre pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Qué dice el versículo 9 que estamos estudiando hoy? Usa ese mismo ejemplo, usando esas 4 figuras que tienen que ver con extensión histórica y geográfica y étnica, pueblos, tribus, lenguas y naciones. Es decir, ¿quiénes se han regocijado por la muerte de los testigos? Todos los pueblos, todas las lenguas, todas las tribus y todas las naciones. ¿Pero a dónde son enviados los testigos? A esos mismos pueblos, a esas mismas tribus, a esas mismas lenguas y a esas mismas naciones. Es decir, ¿a dónde somos enviados nosotros a predicar? A gente que rechaza a Jesús, a gente que mata a los cristianos, a gente que persigue a los cristianos. Por eso dice la Biblia, cuando digan paz, no se confíen. No esperemos un lugar tranquilo para ir a predicar. Mejor busquemos un lugar hostil, porque allí va a ser mucho más útil nuestra presencia y mucho más valioso el trabajo que podamos hacer. En las naciones en guerra, en las naciones donde hay necesidades, es donde debemos estar. La medicina es para los enfermos, no para los sanos. Pueblos, tribus y lenguas y naciones es donde los profetas son enviados. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estos profetas habían sido enviados a todos los moradores de la tierra. Aunque ellos persiguen a los profetas, es allá donde somos enviados. Nosotros estamos en una gran ciudad. Es una ciudad que persigue a los creyentes. Es una ciudad que atormenta al pueblo de Dios con leyes, con ideologías, con acciones culturales contrarias a la verdad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos para una caverna? ¿Nos sustraemos de la gran ciudad y de la vida en común de la gran ciudad para irnos a una montaña? ¿Nos hacemos 3 enramadas y nos quedamos acá? No, tenemos que irnos a vivir en esa gran ciudad. Es la ciudad donde Dios nos ha puesto.
temporal o permanentemente. Tenemos que ir a los trabajos, a las empresas, a nuestras familias. Hoy mismo tenemos que ir a reunirnos con ellos. ¿Pero para qué? Para atormentarlas. Vayan y atorméntenlas. Yo no estoy diciendo que sean osados o atrevidos en sus comentarios o en sus acciones. Atorméntenlos con su presencia. Atorméntenlos aún sin palabras, viviendo en rectitud, en piedad, con acciones de justicia, con acciones compasivas, con acciones de ayuda, con acciones de hospitalidad. Es la forma como ascuas de fuego se amontonan sobre los impíos. Es como les arde la cara de vergüenza y les causamos un gran tormento, porque en lugar de correr en el mismo desenfreno, nosotros tenemos el dominio propio que viene de Dios. En lugar de legitimar todas sus acciones y congraciarnos con ellos y celebrar alrededor de los cadáveres, nosotros decimos, no, esto no es lo correcto es lo que dice la Biblia. Eso les causa un gran tormento y somos una piedra en el zapato, pero una piedra necesaria. No es una piedra de estorbo, somos una piedra necesaria para esta sociedad. Si esas piedras se sacan, esas piedras vivas, pues Dios tendrá que destruir esas ciudades como sucedió en Sodoma y en Gomorra. Pero mientras esas piedras de testimonio estén allí en la ciudad, Dios, por amor a esos justos, preservará la ciudad, porque esas piedras son testigos verdaderos, que aunque causan tormento a estos impíos, son testigos verdaderos, fidedignos de la acción de Dios. Hermanos queridos, ¿nos debemos regocijar por la muerte de Jesucristo? Por supuesto que no. La peor injusticia, el peor magnicidio que se haya registrado en la historia de la humanidad. Nosotros no celebramos o no nos congraciamos con los que mataron a Jesús, pero sabemos que era necesario que Él muriera y que Él resucitara, y que a través de su muerte y su resurrección se contribuye al plan histórico de la redención para que tengamos vida. Ellos, al matarlo, cometieron una gran injusticia, pero contribuyeron al plan de la redención. Mataron al autor de la vida, pero Él resucitó. Al tercer día, mientras ellos estaban destapando regalos y celebrando regalos y en lo mejor de la fiesta, en su borrachera, resucitó el autor de la vida y se escuchó el estruendo y la voz, ha resucitado, no está aquí. ¡Qué maravilloso! Dios es justo. Hermanos queridos, nada ni nadie podrá destruir el testimonio del Evangelio. Nos pueden matar, pueden cerrar iglesias, pueden prohibir la Biblia en los colegios y en las universidades, pueden prohibir la Biblia en los juzgados y en los sitios públicos, pueden prohibir que se hable públicamente de Dios, eso lo pueden prohibir, pero no podrán destruir el testimonio, porque el testimonio es eterno y los testigos hacen parte del pueblo, del remanente de Dios, que permanecerán para siempre. Ahora, lo que queremos ver acá, a modo de conclusión, es que el triunfo de los incrédulos, ¿cuánto dura? No dura ni media semana, ¿no? 3 días y medio, es tan efímero. La victoria, el júbilo, el candor de la celebración, que a los 3 días y medio se quedaron sin motivo para celebrar y quedaron a media fiesta, apenas iniciados, porque resucitó el autor de la vida, venció la muerte. Así es el triunfo de los incrédulos, así es el triunfo del mundo, es tan efímero, así son las parrandas de ellos, donde ellos dicen que son tan felices. Su júbilo no les dura ni media semana y vienen todas las consecuencias a largo plazo, pero el júbilo de nosotros es eterno, porque vive y permanece para siempre. Que el Señor nos ayude. Precioso Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos abre los ojos para comprender cómo el mundo ve el Evangelio y cómo ve a tus hijos y cómo ve tu nombre. Ellos no son favorables al nombre tuyo. En estos días escuchamos que lo mencionan y lo nombran y celebran y hacen jolgorios usando tu nombre, pero ellos son enemigos tuyos, te odian, odian tu palabra, odian la verdad, odian a tus hijos. La Biblia lo registra. Nosotros somos un tormento para ellos. Aún sin hacer nada inapropiado somos un tormento, porque nuestras acciones, nuestra cosmovisión, nuestros patrones de vida, nuestro entendimiento de la ética, del evangelio, de la sociedad, es un tormento para los malvados.
pero gracias porque nos has puesto como piedras vivas en los lugares que tú has querido para que seamos testigos del Evangelio. Ayúdanos a ser ejemplo, a ser ejemplares y a no sucumbir a que la luz de ese candelero no se apague, sino que prevalezca aún en medio de la oposición. Que como iglesia y como creyentes seamos fieles en llevar la luz del Evangelio a un mundo en tinieblas. Señor, y gracias por recordarnos que los triunfos del impío son tan efímeros y que no debemos añorar lo que el impío hace porque es efímero, es pasajero, es odioso, que lo único que debemos añorar es lo que tu palabra nos plantea porque permanece para siempre y tiene reputación de piedad. Gracias te damos por ayudarnos a entender. Guarda a nuestros jóvenes de esos triunfos temporales. Guarda a nuestros hijos de esos placeres efímeros, de las cosas temporales de un simple regalo, y que ellos valoren el regalo de la salvación, el don de la fe, el don de la vida eterna, que el regalo precioso y eterno eres tú, que te hiciste hombre, moriste y nos perdonaste los pecados. Que no hay nada más que añorar en esta sociedad, sino vivir para ti, poner nuestros ojos en ti y caminar como viendo al invisible, porque eso sí tiene valor, eso sí tiene sentido y eso redunda para la eternidad. Las inversiones que tienen que ver con la eternidad son las que prevalecen, pero toda inversión temporal es corruptible y se acaba inmediatamente. Gracias te damos por ayudarnos a poner nuestros ojos en ti, en el autor de la vida y en lo eterno, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.